En Ecuador las estadísticas muestran que los hombres tienen también tasas más altas de suicidio que las mujeres. Tú hablabas de un 74%. Sí. ¿Cómo se explica esta diferencia entre géneros? ¿Es por el machismo nada más? La diferencia entre hombres y mujeres, los hombres se suicidan más, las mujeres tienen mayores intentos de suicidio. Entonces, ¿por qué? Las mujeres tienen mayores intentos, pero al mismo tiempo tienen mayores recursos, tienen amistades con las que hay más empatía y confianza, a quien pueden un poco mencionar que están tristes. En cambio, en el tema de hombres, este tema de yo no quiero verme como una persona débil, entonces yo Sí, no te voy a entiendo. buscar ayuda, nadie me va a poder ayudar. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos y bienvenidos a su podcast Soy Más Familia. Hoy vamos a abordar un tema que es muy importante y que es muy sensible a la vez. Hablaremos de la salud mental y de los factores de riesgo que están asociados al suicidio. El tema de salud mental es complejo porque si bien es algo fundamental en nuestras vidas y de lo que tenemos que hablar, todavía siguen habiendo ciertos tabúes. Nuestra invitada nos los va a confirmar, también malos entendidos, y es necesario que desde este espacio de ser más familia podamos abordar este tema. Para que hable sobre ello y nos explique exactamente de qué se trata, hemos invitado a una psicóloga especialista en temas de salud mental. Ella es Melissa Ruales. Bienvenida, Melissa. Gracias por Muchas aceptar nuestra gracias. invitación. Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Melissa Alexandra Ruales Álvarez. Ella es psicóloga clínica graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Posee una maestría en psicología general de Pepperdine University en Los Ángeles, California. A lo largo de su carrera se ha especializado en la prevención del suicidio, acumulando diversas certificaciones y una amplia experiencia en intervención de crisis y estrategias de salud mental. Melissa ha trabajado tanto en Estados Unidos como en Ecuador, asesorando en planes de prevención de suicidio y brindando apoyo a personas en momentos críticos. Su pasión se centra en impulsar la salud mental en Latinoamérica, promoviendo la prevención, el acceso a recursos y la creación de espacios seguros para conversaciones difíciles sobre bienestar emocional. Para empezar, queremos saber sobre ti, Melissa. ¿Puedes contarnos brevemente tu experiencia en este campo de la psicología y cómo es que decidiste especializarte en el tema del suicidio? Claro que sí. Primero, gracias por tenerme aquí, qué gusto otra vez. Y bueno, yo empecé mi carrera estudiando psicología clínica. Me encantó el tema de prevención de suicidio desde el momento que tuve mi primera clase y empecé mi tesis. Y ya mientras hacía mis prácticas dando terapia, me encontré con un montón de casos de jóvenes y adolescentes que tenían un montón de ideación suicida. Entonces, al conversar con ellos, al tratar este tema en terapia, me di cuenta que es un tema el cual no se habla y es un tema tan tabú y a la gente le da miedo hablar de este tema. Y el momento en el que mis pacientes iban a terapia era su lugar seguro, pero fuera de terapia no se sentían seguros de contar a sus amigos, a su familia. Entonces, algo en mí dijo, esto tiene que cambiar y yo puedo hacer algo para generar un cambio. Entonces, ahí decidí ir a mi maestría en Estados Unidos, que me di cuenta que ahí el tema de prevención de suicidio es mucho más amplio, el tema de salud mental es más abierto. Entonces, me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar en las líneas de crisis. Ujú. Estuve atendiendo llamadas y mensajes de texto de todas las edades, todos los géneros, que llamaban en estado de crisis para pedir ayuda, para tener alguien con quien conversar. Y hablé con gente desde los 10 años de edad hasta más de 60 años. Entonces, hay gente de todas las edades, de todos los géneros que solo buscan con quién hablar. Y Sería bueno, perdón que te interrumpa, sería bueno para nuestra audiencia que puedas explicarnos exactamente qué es la salud mental y por qué es tan importante su cuidado, igual que el cuidado de tu salud física. claro que sí, el tema de salud mental es muy importante, es un tema que no todos saben identificarlo. Ujú, Siento que en los últimos años se ha hablado más del tema, por ejemplo, de la depresión, de la ansiedad, ujú. pero antes
nadie sabía qué era la depresión, te sentías un poco triste y ya, pero hay que tomar a la salud mental de una forma igual a la salud física. Por ejemplo, si es que alguien se rompe un brazo, si es que tu hijo se rompe un brazo, tú te vas a preocupar, vas a decir, ok, necesita ayuda, le llevamos de emergencias, pobrecito, ¿cómo estás? Te damos medicación, todo lo que tú necesites para estar cómodo y saludable. Entonces, eso es algo físico que se ve en ese momento. Ujú. En cambio, con la salud mental es mucho más complejo, porque cuando alguien tiene depresión, con la depresión uno no puede levantarse de la cama, no puede hacer ejercicio, no puede comer, porque se apodera tanto de ti la depresión y eso se transforma en tu día a día, Mm. cómo tú funcionas en el día a día. Entonces, si es que algún padre, algún amigo ve a alguien que está pasando por algún episodio depresivo, de ansiedad, es más complejo decir, ¿cómo estás? Busquemos ayuda, porque eso no se ve. Entonces, hay que tomarlo igual que la salud física, hay que estar ahí presentes, hay que preguntar, hay que escuchar, que es algo extremadamente importante. Ujú. La escucha. Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes? ¿Existen factores biológicos, genéticos que inciden en el riesgo de suicidio o el problema solo es psicológico? Bueno, para los factores de riesgo es muy importante identificar que esto es algo que ya puede aparecer de antemano. Entonces, esto es muy diferente. Los factores de riesgo y las señales de alerta son muy diferentes. Entonces, eh, los factores de riesgo, esto es cuando hay algo que hay una señal de riesgo, como por ejemplo trastornos mentales. Si es que alguien tiene depresión, ansiedad, esquizofrenia, cáncer, dolor crónico, son cosas que ya se pueden volver un poco más emocionales, son problemas que ya llevan a la gente a tener problemas tanto conductuales y psicológicos. En cambio, las señales de alerta son algo que se deben tomar con mucho más cuidado. Por ejemplo, una señal de alerta que alguien está pasando por un episodio suicida es si es que empiezan a hablar más de la muerte, se empiezan a aislar más de su familia y de sus amigos. Hay gente que incluso empieza a regalar sus pertenencias, como hay gente que empieza a regalar a sus mascotas, se están preparando para despedirse. Entonces, un factor de riesgo es algo que puede indicar que haya más probabilidad o riesgo de que tengan ideación o conducta suicida. ¿Estas alertas son distintas en los, digamos, en los adolescentes que en la gente adulta o es igual, se pueden presentar de la misma manera? Se pueden presentar de la misma manera. Por ejemplo, factores de riesgo puede ser el bullying en niños y adolescentes y en adultos puede ser el abuso de sustancias, el alcohol. Entonces, todo tiene que ver un poco del estilo de vida, también si es que han tenido algún intento de suicidio previo o si es que alguien en su familia se ha muerto por suicidio. Esos son factores de riesgo que indica que capaz puede llegar a ser una señal de alerta si es que eso les llega a afectar de una forma en la que su ideación suicida llega a ser mucho más extrema, eh, al punto en el que va a necesitar una ayuda inmediata. Ujú. ¿Cómo se pueden identificar estos factores de riesgo que estén asociados al suicidio? Bueno, en el tema de trastornos mentales, digamos, la depresión. En la depresión es el tema más común que puede llevar a ideación suicida. Entonces, comentarios como ya no quiero seguir más, estoy cansada, estarían mejor sin mí. Ese tipo de comentarios no hay que ignorar. Siento que a veces las personas pueden decir que están exagerando o que cómo vas a decir eso, tienes tu familia, tus amigos, tienes un futuro por delante, pero este tipo de comentarios hay que tomarlos muy en serio y en especial si es que tienen factores de riesgo como lo mencionado de trastornos mentales, cáncer. Pueden haber un montón de factores de riesgo y ya va a depender de cada familia. ¿Qué papel juegan los factores socioeconómicos, quizá los culturales, en el riesgo del suicidio? Es muy importante, en especial el tema cultural. En Latinoamérica tenemos unas creencias culturales muy
muy específicas. Por ejemplo, el machismo. Eso es un tema muy grande. Entonces, el 74% de personas que se suicidan son hombres. ¿Por qué? Porque no buscan ayuda, porque tienen este rol de ser los proveedores, el hombre de la familia. Entonces, eso llega a ser demasiada presión para ellos. Entonces, cuando uno cría a los hombres, por lo menos antes, en nuestra cultura, era ejemplos como no llores, sé más hombre, y no les daban ese espacio para poder expresarse y sentir y darse ese espacio para escuchar. Entonces, cuando uno crece, cuando los hombres sienten estas ideas de suicidarse, no pueden pedir ayuda porque todas sus vidas han sido criados como no seas débil, no llores, no pidas ayuda, tú eres el que mantiene la casa. Entonces eso para ellos es mucha presión, en especial en el tema socioeconómico, si es que son de bajos o medianos recursos y tienen familia, sienten esa presión de yo tengo que proveer por mi familia. Y a veces eso llega a ser una carga muy grande y en ese espacio no pueden pedir ayuda, no saben a quién pedir ayuda y simplemente no lo hacen y ven que mi familia estaría mejor sin mí. Por el tema del machismo. Totalmente. El tema cultural es extremadamente importante. Hay ciertos grupos de población que son más vulnerables, ciertos grupos de población vulnerables a ideaciones suicidas, aparte del machismo como tú acabas de mencionar. Sí, bueno, los adolescentes. Por ejemplo, la edad con mayores suicidios son entre los 10 y 15 años, hasta los 19 años. Entonces, los jóvenes, los adolescentes y jóvenes son los que más se suicidan. ¿Por qué? Por el bullying, por problemas de la familia, por divorcios, porque hay abuso en sus casas. Pueden haber un montón de factores distintos. Entonces, yo igualmente he tenido un montón de casos, sorprendentemente, de niños entre 10 y 12 años que a mí me llamaban, me escribían que tenía una novia, me terminó, me quiero morir. O mis papás no paran de pelear y pelean por mí, entonces yo soy el problema, yo no quiero seguir aquí. Entonces también en los niños es muy difícil entender que hay ayuda disponible, en especial si es que la familia no está cerca, que eso es un tema muy importante. La familia también tiene que estar pendiente y acompañarles, exacto, para sentir esa cercanía. Quizá algunos grupos vulnerables también sean estos jóvenes que sus papás han migrado. Claro, totalmente, porque llegan a un punto en el que capaz se sienten hasta abandonados, o si es que migran es porque buscan tener un mejor futuro para su familia. Entonces ellos se ven como, yo soy el problema, se fueron y me dejaron aquí porque quieren ayudarme a mí. Como tú lo mencionaste, en Ecuador las estadísticas muestran que los hombres tienen también tasas más altas de suicidio que las mujeres. Tú hablabas de un 74%. Sí, eso en Ecuador. ¿Cómo se explica esta diferencia entre géneros? ¿Es por el machismo nada más? La diferencia entre hombres y mujeres, los hombres se suicidan más, las mujeres tienen mayores intentos de suicidio. Entonces, ¿por qué? Las mujeres tienen mayores intentos, pero al mismo tiempo tienen mayores recursos, tienen amistades con las que hay más empatía y confianza, a quien pueden un poco mencionar que están tristes. En cambio, en el tema de hombres, como te mencionaba, es este tema de yo no quiero verme como una persona débil. Entonces yo no voy a buscar ayuda, nadie me va a poder ayudar. ¿Qué son cosas específicas, muy concretas, algunas claves que nosotros podamos mirar o detectar o señales de alerta que debamos estar pendientes para saber que una persona podría estar en riesgo de quitarse la vida? Nosotros hablamos aquí de familia y en las familias, ¿cómo podemos observar eso en nuestros hijos, por ejemplo? Sí, puede llegar a ser muy duro porque incluso niños, adolescentes o jóvenes se vuelven muy independientes, se guardan mucho las cosas, entonces no necesariamente piden ayuda a la familia, pero
claro, es cuestión de un poco estar pendientes si es que están abusando de alcohol, están abusando de sustancias o capaz ya no salen con sus amigos, ya no salen con su familia, dejan de hacer cosas que antes disfrutaban, dejan a un lado sus hobbies y entre un montón de cosas. Eh, entonces es importante identificar ciertos comportamientos y pensamientos que tu hijo tenga que son fuera de lo común, que algo está cambiando, que capaz solo es depresión, capaz solo es ansiedad, pero no hay que tomarlo tan a la ligera porque cualquier cosa puede llegar a... O tal vez los padres podríamos confundirnos con ciertas conductas que son propias de la adolescencia, por ejemplo, Sí. y decir, no, mi hijo está en esta edad difícil y por eso se encierra, por eso está solo, por eso no quiere hablar, y resulta que tiene algún problema. Totalmente, y es difícil porque, claro, todos estos cambios hormonales que pasan en la adolescencia, uno piensa que es normal, pero al mismo tiempo en la adolescencia ocurren tantos cambios hormonales que eso también influye en los pensamientos y en el comportamiento. Y uno capaz no sabe lo que está pasando en el colegio o capaz no sabe lo que está pasando con la familia. Entonces es muy importante estar pendiente, preguntar, no necesaria, hay padres que están ahí 24/7 preguntando, ¿estás bien? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Un poco reclamando si es que alguien no está actuando como normalmente lo haría. Entonces es importante como igual darle su espacio, pero estar presente, escuchar y tener empatía. ¿Tú podrías mencionar, según tu experiencia, algunas cosas que sean como las causas de que todo esto pase? ¿Alguna situación que haya pasado en la familia, cuando han criado a los hijos, en su desarrollo? ¿Cómo es que comienzan estos problemas? ¿Cuál es la raíz? Bueno, depende mucho de cada caso, pero algo que sí influye bastante es primero si es que de niños vemos a nuestros padres pelear o pasan por divorcios o ven a algún padre abusando de alcohol o ven abuso físico. Pueden ser un montón de factores que uno piensa que como niño no te van a afectar, pero eso se va a quedar contigo hasta tu adultez, se va a Ujú. quedar de largo y son pequeñas cosas que poco a poco van impactando tu forma, tu desarrollo. Entonces, si es que puede ser que ves a tu papá que abusó del alcohol durante toda la infancia, puede que tú cuando seas adulto también hagas lo mismo, porque ves cómo tu padre lidiaba con estos problemas y cuando tú también tienes, digamos como un hombre, cuando tú tienes mucho estrés en tu familia y te escapas y solo empiezas a tomar alcohol, eso para ti puede ser algo que te calme, que te baje toda esa intensidad emocional. Ujú. Entonces también depende mucho de cómo uno fue criado, de cómo fue el ambiente en la familia y también la cercanía de los padres, porque es muy importante tomar en cuenta si es que los padres estuvieron ahí pendientes, escuchando, siendo empáticos o si es que solo fueron ignorados y no les tomaban en serio sus emociones. ¿Cómo crees tú que se pueden romper estos estigmas o estos tabúes que todavía tenemos para hablar de salud mental, para hablar de suicidio? En primer lugar, que se empiece a hablar del tema. Ya sabemos que es un problema de salud pública, ¿no? Pero tú ves una diferencia de esto que hay porque has estado tú trabajando unos 4 años, ¿verdad? Me decías en Estados Unidos. ¿Ves una diferencia así muy grande de lo que está pasando allá y lo que pasa en Latinoamérica? Bueno, en nuestro país, en Ecuador. Hay un mito que dice que si uno habla de suicidio, uno incita a que eso ocurra más. Y es lo contrario. Mientras uno más habla del suicidio, más podemos ayudar a evitarlo. Entonces, dentro de una familia, si es que alguien está mostrando estas señales de alerta o indica que tiene pensamientos de muerte, es extremadamente importante decir la palabra suicidio. ¿Quieres suicidarte? ¿Estás pensando en suicidio? Porque cuando uno habla ligeramente sobre, ay, te quieres hacer daño, como es muy general, Ujú. pero algo muy, muy importante que siento que se debe hablar más es usar la palabra directamente suicidio, porque eso va a abrir un espacio de confianza
para poder desarrollar un poco lo que está sucediendo dentro de esa persona, todos esos pensamientos. Entonces, Ujú. eso es extremadamente importante. ¿Tú crees que en este tema de la salud mental y específicamente del suicidio, le das importancia al tema espiritual? Totalmente. Hay muchos factores de protección que se identifican cuando alguien tiene ideación suicida. Entonces, factores de protección puede ser una mascota, puede ser algún familiar, algún amigo, tu hogar y muy, muy importante, la espiritualidad. Cuando alguien tiene espiritualidad y cree en una religión, eso es un factor de protección muy grande, porque tú te unes a esta comunidad, tienes este grupo de apoyo, puedes hablar con Dios, puedes rezar, y eso puede ser algún tipo de meditación y cercanía de que, ok, me siento acompañada, no estoy sola, y la religión, la espiritualidad es extremadamente importante. Igual yo he tenido pacientes que después de haber atravesado bastante ideación y conductas suicidas, siempre su base fue ir a la iglesia, rezar, creer en algo, creer en que yo voy a salir adelante porque tengo alguien que me escuche, tengo también esta comunidad que si es que yo me siento sola, puedo ir a la iglesia y tengo a gente que me va a escuchar y me va a acompañar. En Ecuador, todavía no tenemos ese tipo de ayuda que hay en los Estados Unidos, como esta línea de ayuda es para prevención de suicidio o para salud mental. Para todo, hay como más de 20 líneas de ayuda. Ujú, En la que yo trabajaba específicamente era una línea de crisis, que venía un montón de personas con ideación suicida. Entonces, lo importante de Estados Unidos es que sí, se trabaja muchísimo en el tema de salud mental en diferentes áreas. Aquí en Ecuador hay recientemente una línea de ayuda que es el 171, opción 6, que fue recién administrada por el Ministerio de Salud Pública. ujú. Eso es algo nuevo que me parece increíble que en nuestro país se esté promocionando más el tema de primeros auxilios psicológicos, que sirve para eso. Si es que alguien está en algún momento de crisis o solo Ujú. necesita ayuda psicológica, puede llamar este número aquí. Y siento que van a poder llegar muchos más cambios a nuestro país. Qué bueno, eso sería muy interesante. Nos contaba un sacerdote en una ocasión en algún podcast que un niño le quería ir a un evento de adultos que era una convivencia de padres y le pedía al sacerdote que lo lleve. No, este es un evento de padres. Lléveme, por favor. Este es un evento de solo para los papás. Y no lo llevó, parece que el niño tenía 8 años. Ya. Y resulta que no lo llevó. Y cuando volvieron de esta convivencia con padres, este niño se había suicidado y era 8 años tenía. Entonces el sacerdote decía, no era un evento para adultos, era un evento para los Claro. niños. Entonces, volver y encontrarse con esto para él fue muy, muy duro, muy difícil, pero era algo que había que afrontar y, se sentía, decía, no culpable, ya me perdoné, pero no podía llevarlo al niño, Ujú. efectivamente, y él no podía garantizar tampoco ni sabía absolutamente nada en qué se encontraba. Entonces, de repente, están quizá más cercanos otras personas terceras que los mismos padres en la familia. Y eso es lo que nosotros desde este espacio queremos nosotros fomentar, el tema del acompañamiento familiar. Sí, ¿Cuánta importancia tiene la familia en el cuidado de la salud mental? es extremadamente importante. La familia lo es todo. Y en el tema de depresión, crisis, ideación suicida, tener este apoyo de la gente más cercana a ti va a marcar la diferencia. Solo tener alguien que te escuche, te pregunte cómo estás, marca la diferencia. A veces solo necesitan una palabra, Sí. quizá un abrazo. Sí, debe ser difícil trabajar en este tema. A ti te encanta, es Sí. lo que tú siempre has soñado. Sí, la verdad me encanta porque no todo el mundo lo hace y es un tema difícil, pero tan importante. Y si es que puedo cambiar la vida de una persona,
ya con eso cumplí Con eso con mi cumpliste tu propósito. misión, con Ujú. tu propósito. En honor al tiempo, me gustaría concluir con una pregunta. Eh, ¿Qué crees tú? No sé si tips o claves importantes para cada persona serían, ¿qué les dirías tú para que cuiden su salud mental igual que su salud física y su salud espiritual? ¿Qué les dirías a las personas, sobre todo a los jóvenes? Pidan ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda y hablar si es que te sientes mal. Puede que para puede que pienses que a nadie le va a importar, pero te aseguro que por lo menos a una persona le va a importar y te va a querer escuchar. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Muchas gracias, Melissa. Gracias. Este es el primer episodio de 2 que vamos a tener en el tema de salud mental. En el siguiente espacio hablaremos, cuando nos volvamos a encontrar con Melissa, hablaremos del tema de la prevención del suicidio. Te agradecemos, Melissa. Es muy importante que estés acá. Recordemos también que la salud mental es un pilar fundamental de nuestro bienestar. Si la persona que nos está viendo conoce a alguien que tiene algún problema, no dude en compartirle este episodio y seguirnos también en nuestras redes sociales. Te ofreceremos más temas como estos. Por ahora terminamos. Muchas gracias. Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.